Buenas noches a todos. Gracias por aceptar la invitación. Yo soy Ada Ferreira, soy brasileña, vivo en la ciudad de Belo Horizonte y juntamente con un gran equipazo de psicólogos, estamos en la confraternidad de psicólogos. Y hoy, con mucho gusto, tenemos nuestra conferencia que está coordinada por la confraternidad también de CEVAL, de Educadores Vicentinos y de Amas de Casa, juntamente con nuestra confraternidad de psicólogos. Entonces, bienvenidos a todo el equipo que participa con nosotros, al equipo de Favila, que está en la coordinación de la familia Vicentina en Latinoamérica, y muy amablemente están prácticamente todos. Y pasamos ahora la palabra a Susana, que va a empezar con la oración inicial. Bienvenida, Susana. Buenas noches para todos. Mi nombre es Susana Ruiz. Estoy desde Paraguay y soy integrante de la Confraternidad de Psicólogos de la Familia Vicentina. Ponemos en esta noche y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de poder capacitarnos y poder dar lo mejor a las personas que nos necesitan. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en esta noche y nos regales tu sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora y ahora en la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Danos día. nuestro pan de Perdona cada día, nuestras perdona nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. Y no No nos nos dejes dejes caer caer en la en tentación tentación, líbranos y del mal. líbranos Amén. del mal. Amén. Así que agradecemos al Señor de nuevo y estamos en muy buenas compañías. Amén. Gracias, Susana, por la oración. Ahora pasamos la palabra a Sorana. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Sorana Milagro Flores, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, integrante también de la Confraternidad de Psicólogos, y con mucho gusto trabajo en un hogar de niñas. Con mucho gusto voy a hacer la presentación de nuestro hermano Diego Alberto López Marín, psicólogo, especialista en intervenciones psicosociales, con 3 años de experiencia en atención de promoción y prevención a familias. También tiene muchas habilidades, pero voy a decir una que le he conocido a través de esta área virtual, como es la comunicación, esa alegría, esa sonrisa. Para mí es una habilidad y además una virtud muy grande. Tiene otras habilidades tales como la asertividad, el liderazgo, investigación, trabajo en equipo, orientación, análisis y muchas otras habilidades más. Entonces, sin más preámbulo, ya el tema lo estamos viendo en la pantalla: psicoeducación y el uso racional de los medicamentos. Y además voy a hacer mención de nuestra hermana María Isabel Vasco, que es docente de aula, el aula de apoyo. Entonces, realmente para nosotros es, valga la redundancia, una motivación muy grande y un apoyo grande para lo que es realmente esta psicoeducación. Así que adelante, Diego, y también María Isabel. Bienvenido. Muchas gracias, Sor. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Diego de Colombia, desde el país de Colombia, Medellín. Entonces, bueno, les traigo pues un tema que es de gran importancia. De igual manera, esto surge desde lo cotidiano, desde una clase, también des- desde nuestro grupo familiar, pero igual es de mucho cuidado. ¿Sí se escucha bien?
Diego, no te escucho muy bien. Habría que pedir que todos puedan silenciar su micrófono, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? Listo. Bueno, entonces el tema de esta noche es psicoeducación en padres de familia y docentes relacionados en el uso adecuado de los medicamentos en niños en edad escolar. La idea de esta ponencia es situarnos dentro del aula de clase, dentro de esta aula donde hay un niño medicado que no conocemos, que está medicado y que de igual manera detrás de esa medicación hay un trastorno a nivel mental. Entonces, tenemos, tenemos tres realidades. Todo el tema de salud mental, que puede ser una discapacidad que se puede generar al nivel del niño, del estudiante, y también una discapacidad que se puede generar a nivel familiar. ¿Por qué a nivel familiar? Porque de igual manera, cuando hay un problema de salud mental, puede hacer una distorsión a nivel familiar y puede generar ciertas molestias y ciertas dificultades para poder lograr entender la situación de este niño. ¿Qué realidades hay dentro de los profesionales de la salud y de la educación? En los profesionales de la salud se ha generado como, digamos, una situación médica, se genera un plan terapéutico y también se da, como, digamos, todo un diagnóstico. Se hacen, digamos, las distintas retroalimentaciones en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, pero, Dulce, pero no sabemos en realidad cómo vamos a llevar ese plan terapéutico y cómo vamos a, digamos, esa adherencia farmacológica dentro de las situaciones que conllevan al diagnóstico del niño. Hay también un tema muy que es la adherencia al tratamiento. En las adherencias del tratamiento resulta que cuando no hay una situación y un conocimiento en el que, digamos, padres de familia o docentes incurran en esa adherencia. ¿Por qué? Porque igual no sabemos de los efectos que va a ocurrir en el momento que esta sustancia medicamentosa se ingiere en el cuerpo y qué efectos va a generar. Entonces, hay situaciones en las que desconocemos, tanto padres de familia como docentes, qué repercusiones van a tener cuando estos niños tienen la posibilidad de tener este tratamiento farmacológico y de ese efecto que se genera en el cuerpo. Después de estos tres términos o tres situaciones que son la enfermedad mental, los profesionales de la salud y de la educación y la adherencia, yo quisiera como presentarles dentro de esta gama de situaciones que son sustancias medicamentosas, pero en cuatro grandes grupos, porque hay veces manejamos los medicamentos como si fueran todos antidepresivos y no son así. Hay ciertos grupos farmacológicos que se utilizan para este entorno. Entonces yo quiero cómo clasificarlos, llevar a cabo esa clasificación y apoyar un caso clínico que se presenta en el aula, que acá pues María Isabel nos va a decir como todo el tema de lo que se genera de este niño medicado en un aula de clase. Entonces, tenemos dentro de esta gama y este grupo farmacológico tenemos los antidepresivos. Les voy a hablar de los antidepresivos que son más mencionados, los que digamos se pronuncian mucho más, pero haciendo énfasis en cada tipo de trastornos. ¿Por qué nos medican con antidepresivos? Porque hay en los niños o también pueden haber en los adultos ciertos sentimientos de depresión, pérdida de interés, cambios en el sueño y el apetito. Y estos antidepresivos son utilizados para los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, estos antidepresivos tienen cuatro grupos, o sea,
no todos son para la misma situación. Que porque los llamamos antidepresivos decimos, ay no, es que como este es antidepresivo puede servirnos para la depresión. Pero estos antidepresivos se dividen en 4 grupos. Los grupos son los tricíclicos, que pueden ser la amitriptilina y la imipramina, que se utilizan para todo el tema del sistema nervioso. Entonces, el tema del sistema nervioso es cuando, digamos, en el cuerpo se genera un dolor y cuando hay dolor hay que remitirnos a un antidepresivo para hacer disminución de ese dolor, porque con ese antidepresivo puede ser coadyuvante y nos puede ayudar en todo el término del manejo del dolor. También tenemos los inhibidores de la serotonina. Los antidepresivos aumentan la serotonina o también aumentan la dopamina. Entonces, como esos inhibidores, cuando estamos con ese sentimiento depresivo, los inhibidores bajan la dopamina, bajan la serotonina. Entonces, ¿qué hacen los antidepresivos? Suben todo el tema de la dopamina y la serotonina. Entre los inhibidores de la serotonina tenemos el escitalopram, la y la sertralina. Entonces, dentro de el escitalopram es medicado para todo el tema de la depresión mayor. Tiene como indicación INVIMA todo el tema de la depresión mayor. Entonces, esos inhibidores pueden ocasionar en un niño náuseas, diarrea, insomnio, cambios cambios en el sueño, cambios en sus pensamientos. Entonces, por lo regular, cuando consumimos este tipo de medicamentos, pueden generar estos efectos. Ahí está la más conocida, la fluoxetina, que la fluoxetina la utilizamos cuando, digamos, en una consulta de médico general, el paciente puede decir, estoy durmiendo mucho, estoy o sea, no le encuentro interés a algo. Inician tratamiento con la fluoxetina, que de igual manera es un tratamiento que se debe tener por 3 meses, se puede tomar. Y acá también tenemos dentro de los antidepresivos los inhibidores de la MAO. Los inhibidores de la MAO, como la selectilina, son utilizados para controlar todos sus movimientos musculares. Cuando hay movimientos musculares es cuando hay el tema del Parkinson. Entonces, utilizan la selectilina para controlar esos movimientos involuntarios que se generan en el trastorno y la enfermedad del Parkinson. Hay otros antidepresivos que son el bupropión, la duloxetina, la trazodona, la venlafaxina. Pero, por ejemplo, el bupropión es utilizado para la depresión, pero también es utilizado para estos pacientes que son consumidores del tabaco. Entonces son consumidores del tabaco, entonces ellos para bajar todo el tema de la ansiedad son formulados con bupropión para ir dejando lo que es el tabaco. Entonces, por eso se utiliza el bupropión. Entonces, ahí vamos conociendo realmente que cuando hablamos de antidepresivos es un letrero muy grande, digámoslo así. Y detrás de ese letrero muy grande hay ciertos componentes que son para ciertas enfermedades de salud mental. Por ejemplo, la duloxetina es un modulador del dolor cerebral. Entonces, este modulador del dolor a nivel cerebral se tiene que utilizar para estos pacientes que tienen fibromialgia. Entonces, la fibromialgia va encadenada a su, digamos, a su medicamento, que es un antiinflamatorio, un analgésico, para poder disminuir la sensación del dolor. ¿Qué pasa cuando utilizamos este tipo de medicamentos? No podemos consumir altas cantidades de cafeína, por ejemplo, el café, el té, el chocolate. Tampoco podemos consumir lo que es el
queso, la leche, las cremas agrias que yo la leche, porque resulta que los lácteos interrumpen todo el proceso de los medicamentos. Entonces no van a generar como ciertos alivios para llevar a cabo un buen tratamiento. Entonces este tipo de medicamentos o de alimentos van a interrumpir todo ese proceso. Otra situación, al tomar estos medicamentos, no es que yo me voy a tomar la primera vez la pastilla y el medicamento va a generar ese alivio. Hay ciertos malestares tiempo, que puede ser tiempo de 7 días o tiempo de un mes para hacer el efecto. El efecto de los medicamentos de salud mental no van a generarse el mismo día que se las toman. Simplemente van a generar una situación y un efecto. Puede durar 10 días, puede durar un mes para poder llevar a cabo, como digamos, esa regulación y esa estabilidad y ese equilibrio que se debe tener a nivel mental y a nivel de control físico. Evitar el alcohol cuando consumimos estos medicamentos, no podemos tomar alcohol. Y algo muy importante, y eso es más como para los adultos, porque los niños no van a manejar en un vehículo o algo, o no van a manejar, digamos, si las personas trabajan. Entonces el tema de textiles, máquinas de coser y eso, no pueden, porque muchas veces estos medicamentos generan cierta somnolencia y cierto sueño. Entonces, nos podemos, como digamos, dormir mientras que manejamos y podemos ocasionar el riesgo de la vida. Entonces, este es como todo de los antidepresivos en que se dividen, que pueden ocasionar. Y en esto me baso cuando los niños consumen este tipo de medicamentos. Entonces, cuando ellos consumen este tipo de medicamentos, en el aula de clase desconocemos el efecto de estos medicamentos. Entonces, ahí es donde nos remitimos al caso en el aula para que logremos entender en la situación en que estamos y en el contexto en el que estamos cuando esos niños consumen este tipo de medicamentos. Entonces, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Isabel Pasco. Estuve trabajando 14 años en el aula de apoyo y me llegaban todos estos casos de estos niños, ¿cierto? Que tienen algún tipo de trastorno y que en un momento dado los adultos, por desconocer estos efectos secundarios, pensamos que son perezosos, o que son muy mimados, que son oposicionistas desafiantes, o sea, como darle otro rótulo, de otro tipo de trastorno, sin ser ese caso. Entonces tenemos el caso Emanuel, un niño que era del grado primero, donde con una depresión, y resulta que él, cuando llegaba a clase y la profe comenzaba a escribir en el tablero, él comenzaba a llorar porque eso le parecía que había mucha letra, que había muchas cosas y que no iba a ser capaz. Entonces, ¿qué pensaba la docente en ese momento? Que era que el niño era muy contemplado, era muy mimado y que seguro se acostaba tarde y por eso vivía también dormido y que entonces, bueno, siempre estábamos buscando o rotularlo con otro tipo de trastorno o que en la familia no habían unos buenos hábitos, ¿cierto? En la parte de los horarios para dormir. En el caso del adolescente, se presenta de que él no llora, sino que él muchas veces, él de solo ver todo lo que tiene que responder y que él siente que no es, pues puede notarse rebelde, ¿cierto? Para los profes es un adolescente problema que no quiere trabajar, que está desinteresado por el estudio, que de seguro es que pasa mucho tiempo en las redes y lo que uno sabe es que esto es una de las eh, efectos secundarios de la medicación que se está tomando. Entonces se diría, bueno, y es que no hay un conducto regular para que los docentes sepan.
pues en la institución en la que yo estaba, teníamos ese conducto que era en el anecdotario del estudiante, donde se escribía qué trastorno tiene, ¿cierto? ¿Qué situación estaba? ¿Cuáles eran las recomendaciones del médico y si estaba medicado? ¿Sí? Entonces ahí sí estaba escrito. Lo que pasa es que muchas veces por los afanes y las cosas de la vida no lo tenemos en cuenta. Entonces ese es como el caso de lo que en la cotidianidad se ve en las aulas cuando hay una depresión. Bueno, realmente cuando hay niños medicados dentro del aula, pues hay como digamos esa ausencia de, de que no se sabe el diagnóstico, no se sabe que el niño está medicado y que de igual manera, en cuanto a los padres de familia, de pronto sí sepan, pero hay en ellos como cierta negación. O sea, yo lo medico desde casa, pero cuando el niño se involucra en el aula de clase, el docente no tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces, hay veces se genera reacciones o efectos secundarios en el momento en que la pastilla ingresa en el organismo y entonces ahí es donde generamos como ciertas situaciones que uno dice, ¿por qué se quedó dormido? ¿Por qué va tanto al baño? ¿O por qué el niño está así? Entonces, hay situaciones en las que, digamos, uno como docente tiene que ir más allá. Y hay veces entre el ir más allá, también nos podemos equivocar entrando como a vulnerar también al niño. Con comentarios que de igual manera no se deben de hacer, sino que hay que ir directamente qué es lo que está pasando. Entonces, eso es en cuanto a todo el tema de los antidepresivos. Ya sabemos qué pueden, o sea, qué situaciones se generan en base a esos sentimientos deprimidos, a esa pérdida de interés, a esos movimientos obsesivos que se generan. Entonces, de igual manera, ahí vamos mirando qué pueden interrumpir el proceso y y aumentar, digamos, ese proceso de dopamina y serotonina. Eso en cuanto a los... Vamos con los antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos hay algo muy importante. Estos antipsicóticos se utilizan para todo el tema del trastorno afectivo bipolar y para la esquizofrenia. Entonces, estos antipsicóticos se dividen en típicos y atípicos. Entonces, nosotros utilizamos más los atípicos que los típicos, porque los típicos no se utilizan tanto como, digamos, son los más populares, porque los típicos los utilizamos más a nivel hospitalario. No se utilizan tanto a nivel dentro de casa o a nivel familiar, sino que los utilizamos más a nivel hospitalario. A nivel hospitalario, los típicos que es más usado el haloperidol, lo podemos utilizar, eso viene en tabletas, eso puede ocasionar somnolencia, sequedad bucal, mareo, visión borrosa, el latido rápido del corazón y muchas veces nariz congestionada. Cuando estos agentes antipsicóticos por lo regular generan visión borrosa, ahí es donde tenemos que utilizar, o sea, mirar más allá qué tipo de medicación hay en el niño y si hay visión borrosa, colocar el niño en adelante, en el puesto de adelante, para poder ayudar en él, para que pueda atender más, como digamos, al tablero y digamos que pueda atender más a su clase. En los atípicos son utilizados lo que son la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Hay niños medicados con quetiapina y con risperidona. La quetiapina indicada en el INVIMA para el trastorno afectivo bipolar. Y la risperidona es, según el INVIMA, también indicada para la esquizofrenia. La olanzapina también se utiliza para todo el tema de la esquizofrenia. ¿Qué efectos puede producir?
Hay niños que como están medicados con cetiapina y risperidona, pueden generar cierto temblor, cierta agitación, pueden generar una rigidez muscular, aumento de peso, aumento del colesterol y aumento de la presión sanguínea. Hay algo muy importante acá. Lo que pasa es que dentro de estos medicamentos pueden generar mucha quietud y por eso es que se genera el aumento de peso. ¿Qué pasa en las aulas? En las aulas cuando estos niños están medicados, tienen que, o sea, sus actividades de clase tienen que ser más proactivas, porque el niño entre más actividad tenga, o sea, su inactividad puede generar, como digamos, ese aumento de peso, el aumento del colesterol, puede tener episodios de rigidez muscular. Entonces hay que tenerlos como pues, ocupados en el sentido y muy atentos en el momento en que van a ocurrir, digamos, estas situaciones. Eh, ¿Qué pasa cuando se genera un buen tratamiento? O sea, hay un equilibrio a nivel emocional y a nivel mental. Este niño puede organizar sus pensamientos, puede ayudar a la concentración y ayuda a disminuir la agitación y la confusión. Hay veces estos niños son confundidos. Entonces, se confunden y también como mejoran la confusión, también mejoran la habilidad en la comunicación. Entonces, eh, estos son los antipsicóticos que se generan para la esquizofrenia y para el trastorno afectivo bipolar. Mira que vamos mirando como la secuencia de los medicamentos según los trastornos que están indicados cada medicamento. O sea, cada medicamento tiene su indicación íntima para todo tipo de trastorno. Entonces, en el aula de clase ya vamos a escuchar a María para que ella nos dé un caso de un tema que sucedió en el aula de clase frente a los adultos. En este caso tenemos un niño del grado segundo que se llama Samuel. Él tiene esquizofrenia y en un día, miércoles de ceniza, la profe sale para organizar todo lo que correspondía a la persona que iba a colocarle la santa ceniza, y en ese momento el niño comienza a decir que el diablo se le está metiendo adentro, comienza a respirar, a hablar raro, eh, comenzaba a respirar de una manera agitada, y entonces él va así, miraba hacia abajo y entonces decía que tenía el diablo adentro. Entonces la compañera asustada era rezando con él, lo llevan al aula de apoyo. Entonces él dice que es que la abuelita dice que él tiene el diablo adentro y que él escucha voces de lo que le dicen que tiene que hacer. Frente a eso, pues se generan muchas ¿cómo se dice? Especulaciones, porque se llegó el momento en que también pensaba que necesitaba era algo espiritual. Entonces, ustedes ya saben cómo se pudo haber manejado esto, fue bastante complejo esta situación. Y al fin se termina con que Samuel de nuevamente ir al médico y reevaluar porque la medicación que no le estaba sirviendo. A lo último, el médico se da cuenta que a Samuel lo tiene que retirar del aula y colocarlo en una aula hospitalaria, para el caso pues, de la esquizofrenia. Y en el caso de la bipolaridad, en secundaria, pues este chico se creía, o para muchos docentes creyeron, que era que el chico era consumidor, y realmente era los efectos secundarios de la medicación. Bueno, eh, eso es como, digamos, la gama en los antipsicóticos y todo el efecto que pueden ocasionar cuando se consumen y las realidades que se ven dentro de las aulas de clase. Porque igual manera, estos son niños de primaria
y también pueden llevar a cabo en secundaria. Entonces, en los niños de primaria uno piensa, no, son niños, bueno, no, no puede pasar, digamos, eh, un comentario que genera, pues, como digamos, la familiar, y le dice, es que usted tiene el diablo adentro. Vea todas las repercusiones que tiene, digamos, un mensaje como estos y a lo que conlleva, porque de igual manera ya el niño empieza pues como a llevar a cabo el tema de las voces, el tema pues de que él ya tiene pues como digamos esa realidad y de tener otros comportamientos que no son adecuados en su entorno escolar y ya tiene que recurrir, digamos, a todo este tema de los antipsicóticos para llevar a cabo, pues, como todo el tema de organizar los pensamientos y de poder organizar como todo para mejorar su habilidad en la comunicación. Bueno, tenemos también los agentes de ansiedad y para dormir. Hay algo muy importante en estos agentes de ansiedad y para dormir. O sea, no todas las pastillas que nos dicen que son para dormir pueden ser para dormir, porque al consumirlas también pueden generar ciertos, ciertos insomnios. Aquí hay algo muy importante. Acá tenemos las benzodiazepinas y las no benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son las que vemos en la diapositiva, que son las que terminan en LAN, PAN, como son el alprazolam, el lorazepam, el diazepam, el clonazepam. Hay algo muy importante en las benzodiazepinas, o sea, son utilizadas para el trastorno del sueño, para el trastorno de pánico, pero son controladas a nivel general por la sección de salud. Este tipo de medicamentos tienen que ser formulados con fórmula médica, donde va a estar el nombre del medicamento, los datos del paciente, donde hasta el nombre del médico, el registro del médico, y no son venta al público. Estos medicamentos los solamente se pueden generar pues a través de su EPS, porque de igual manera su EPS dice medicar, vamos a utilizar este medicamento o digamos en estancias hospitalarias, pero no son para las farmacias públicas. Estos no van a ser vendidos en farmacias públicas. Entonces, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Las benzodiazepinas pueden controlar nuestros sistemas agentes de ansiedad y para dormir, pero también pueden generar ciertas adicciones físicas y mentales. ¿Qué pasa? Son muy, o sea, tienen una, o sea, son buenos, pero en realidad cuando usted hace una suspensión de este medicamento, puede generar, o sea, los signos y los síntomas se pueden revertir en el doble. Y cuando se suspende, pueden generar un síndrome de abstinencia, pueden generar sudoración, pueden generar ciertos temblores en el cuerpo, pueden generar hasta que me puedo comer las uñas, puedo generar hasta quererme tener ideaciones suicidas. Entonces, este tipo de medicamentos realmente tenemos que tener mucho cuidado cuando los pacientes o los niños son medicados con estos medicamentos, porque en realidad al consumirlos van a generar cierta dependencia y si llegamos a tener una interrupción en estos tratamientos, podemos generar ciertos síndromes de abstinencia. Entonces, los síndromes de abstinencia se generan muy fuertes en los niños y en los pacientes. Entonces hay que tener como mucho cuidado con eso. Están también las no benzodiazepinas como la trazodona, el solpidem, la difenhidramina o la nortriptilina. ¿Por qué está la difenhidramina ahí? La difenhidramina también se utiliza para conciliar el sueño, pero también hace su efecto antialérgico. Hay veces no lo ordena porque tenemos gripita y la tomamos cuando es de noche. Entonces eso puede ser también como efecto de antihistamínico. Entonces, realmente
hay medicamentos que se pueden utilizar para una cosa, pero también nos sirven para otra. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. La trazona puede ayudarnos a conciliar el sueño, pero también en nuestros organismos puede decir que no te va a dar sueño. O sea, puede ser el efecto como digamos irreversible y que diga, me lo va a tomar para el sueño, pero en realidad eso me creó con un sueño, pues ni el verdad, pues digámoslo así. Entonces, en las no benzodiazepinas casi no generan como esa dependencia a nivel físico, pero en las benzodiazepinas sí. Todos los que terminan en LAN, PAN, diazepam, clonazepam, eso sí generan estabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando consumimos las benzodiazepinas, nuestra pronunciación es incomprensible, confusión, se genera también confusión, hay dolor de cabeza, náuseas y adicción física. En cambio, en las no benzodiazepinas hay dolor de cabeza, mareo, náuseas o diarrea puede ocasionar. Por ejemplo, el Solpiden se los coloqué ahí porque en realidad ya no se comercializa. Ese era un inductor del sueño. Primero se vendía a nivel público y después ya últimamente ya pasó a ser medicamento de control especial. Cuando son medicamentos de control especial, tenían que ser con fórmula médica porque son inductores del sueño. Entonces, ellos inducen al sueño para que puedan generar, como digamos, el paciente o el niño pueda conciliar su sueño, pero detrás de eso también puede llevar a ideaciones suicidas, puede generar, digamos, que las paredes sienta que se vayan a caerle las paredes, pues una cantidad de situaciones. Entonces, en estos medicamentos sí hay que tener como mucho cuidado. Y una recomendación muy importante, cuando se vaya a disminuir la dosis o cuando se vaya a aumentar la dosis, hay que consultarla con el sea, uno no puede ni suspender la dosis, no puede aumentar la dosis y no puede disminuir la dosis, porque en realidad hay unas dosis que se llaman dosis de carga, dosis plenas, que son las que utilizamos, digamos, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 7 días, cada 3 días. Entonces hay que tener en cuenta como eso. O sea, hay medicamentos que uno, por más que usted aumente la dosis, no es que se vaya a aliviar más rápido, simplemente que la dosis que te mandan es la dosis que se debe de consumir. Y así se debe llevar como, digamos, la adherencia en el tratamiento, la adherencia en nuestro organismo para lograr ese efecto y no generar, digamos, y generar como, digamos, esos agentes de ansiedad, bajarlos y disminuir como todo el tema de poder dormir. Entonces, vamos a ver en el aula qué sucede cuando consumimos, digamos, este tipo de medicamentos. Bueno, voy a hablar del caso de Laura, que es una chica que le da es un trastorno de pánico. En el momento en que ella es de secundaria, de octavo, y en el momento en que ella iba a ir a clase de sistemas, el colegio era en el primer nivel, como en un sótano, entonces ella sentía que comenzaba con mucho sudor, comenzaba a doler la cabeza, comenzaba a llorar, ella era con un estado de pánico terrible, que no podía, que no podía, que no podía, y en algún momento, pues la compañera que daba la clase de sistemas de tecnología pensó que era que la niña estaba evadiendo su materia, que era que ella era muy exigente y la niña no estaba dando la medida. Y lo que pasaba era que esta niña le recomendaron este medicamento debido a un trauma por abuso sexual, entonces le estaban dando la amitriptilina y trazodona, las dos, y eso era lo que le estaba generando a ella como efecto secundario. Bueno, entonces, en las aulas, ¿quién iba a pensar que de igual manera
ir a una sala de sistemas generará, y el encierro de la sala de sistemas generará como también ese trastorno de pánico, que de igual manera dentro del ambiente escolar pensaban que lo que generaba el pánico era la profesora. Entonces se genera como cierta controversia ahí, o sea, no era la profesora, sino que era el mismo encierro en el que estaba el aula de sistema. Entonces, son situaciones en las que uno dice y que hay veces uno se pregunta, ¿por qué la situación del niño se genera esto y qué estará pasando detrás de eso? De igual manera, ¿y qué se genera cuando se consumen estas sustancias medicamentosas? Este tipo de trastornos, estas situaciones en las que conllevan a estos niños o a estos estudiantes eh, ciertas situaciones que uno dice son incontrolables. Bueno, entonces estos son los agentes de ansiedad y para dormir. Vea que son bloques de medicamentos y son bloques de medicamentos que se utilizan para la salud mental y que se utilizan para distintos trastornos. Tiene sueño. Que se utilizan para distintos trastornos, pero en realidad tienen cierta clasificación. No todos son para los mismos trastornos para que vayan teniendo como presentes. Hay otro grupo, que es el último grupo de los estabilizadores del humor. Dentro de los estabilizadores del humor están los trastornos del humor bipolar, conocido como la depresión maníaca. Hay estudiantes que uno dice dentro de las aulas, o están muy contentos, o están muy tristes, o están muy... hay momentos en que los niños eh, están como tranquilos y ¡pum! Generaron como un grito, generaron como digamos, una situación incontrolable para ellos. Entonces, dentro de los estabilizadores del humor, se generan ciertas... Entonces hay dentro de ellos un descuido incontrolable. Pueden ser de que su uniforme no lo lleven bien, pueden no dormir, porque están medicados, pero resulta que durmieron todo el día y no conciliaron la noche, o no durmieron en la noche y van a conciliar en el aula de clase. Hay veces son demasiado contentos, o sea, hay veces son demasiado tristes, hay veces tienen esperanza, o sea, son extremadamente pues retraídos. Entonces, y realmente cuando se sienten con ese espíritu bajo, ya no hay motivación, no hay, digamos, como digamos, ese avance en ellos. Para este tipo de medicamentos que son los estabilizadores del humor, son muy importantes los análisis de sangre. O sea, estos medicamentos tienen que tener un análisis de sangre para asegurar los niveles de sangre que no sean peligrosos y sean a la vez efectivos mientras que se consumen estos tipos de medicamentos. Por ejemplo, allí están la carbamazepina, el divalproato sódico, la lamotrigina, el carbonato de litio y el ácido valproico. Yo pensaría que el más conocido allí es el ácido valproico y la carbamazepina, porque son como los más usados. Pero también se utiliza el carbonato de litio. Cuando se consume carbonato de litio, por ejemplo, los niños no pueden estar expuestos al sol. Sea, los niveles de sal, porque el carbonato de litio trabaja con todos sus niveles de sal en el organismo. Entonces, hay que estar conscientes cuántos niveles de sal se consumen y cuánto toma de carbonato de litio. Por eso este tipo de medicamentos tienen que sus exámenes de sangre para poder ser medicados. Entonces, ¿qué pasa con estos estabilizadores? ¿Qué generan? Sequedad bucal. La sequedad bucal, entonces, están los niños en el aula de clase y cada rato quieren ir a tomar agua y no sabemos por qué. Entonces,
debido a que se está consumiendo, digamos, el ácido del producto, puede generar sequedad bucal, o puede dar daño de estómago, o puede dar diarrea, puede dar fatiga, puede dar aumento de peso. En todos los medicamentos de salud mental van a generar aumento de peso porque van a generar, esos medicamentos van a generar cierta quietud. Entonces, cuando generan esa cierta quietud, generan esa pasividad, generan ese estar durmiendo, estar siempre acostados, van a hacer poco ejercicio, entonces hay que tener ejercicio. Hay que salir, hay que correr, aunque estemos medicados, tenemos que seguir ciertas actividades para uno poder, como digamos, llevar el equilibrio físico, la estabilidad y generar en los medicamentos como esa estabilidad emocional. Hay un caso muy particular que se genera dentro del aula de clase que María se los va a explicar y que también se genera ese tipo de vulnerabilidad al no saber que el niño está medicado y que este puede generar este tipo de situaciones. Entonces tenemos el caso, el primer caso es de un chico que entonces como efecto secundario es la diarrea. Y como decía Diego, hay veces que es incontrolable. ¿Qué pasaba con este niño? Que entonces la profe, en un momento dado, es que es un cochino, entonces mamá, póngale pañal, porque así no podemos, ¿cierto? Y empezó la misma profe, por su desconocimiento, comenzó a hacerlo a un lado, a rechazarlo, porque ya le parecía que estaba oliendo a toda hora feo, ¿cierto? Por ese tema de lo de la diarrea y que el tema de la fatiga era que era un manipulador, que eso es lo que pasaba, que estaba manipulando y no cuál ha sido el pro y porque no, eso era pues un problema de manipulación del niño. Y también tenemos el otro caso de en secundaria que creían que lo que tenía el chico era que estaba consumiendo. Entonces, como lo estaban viendo, que la boca se le secaba, que tenía que estar, pidió el favor de que pues, tuvieran un termito para estar tomando. Entonces, que lo que le estaba sucediendo era que el chico estaba consumiendo y mm, definitivamente y le estábamos justificando esas actitudes que él estaba tomando en este momento. Entonces, ha sido bastante complejo, ¿cierto? Porque muchas veces dicen que no es que tengan nada, sino que eso es pura manipulación. Tanto en el caso del niño con la diarrea, con lo del pañal, que al último, pues ya el niño no quería ir a estudiar porque ya los compañeritos y la profe que le estaba rechazando, como el chico de secundaria que pensaron que era consumidor de sustancias psicoactivas. Bueno, entonces, hay situaciones que, digamos, uno dentro de cuando consumimos, digamos, cualquier otro medicamento, por ejemplo, hay medicamentos que van a generar distintos efectos, hay medicamentos que se deben de tomar, digamos, en ciertos horarios, hay medicamentos que eh, van a generar ciertas situaciones, pero de igual manera es para llevar un control, digamos, a nivel del organismo, para generar un alivio, para generar, digamos, una situación en la que eh, va a generar como ese equilibrio dentro de nuestra vida y nos puede ayudar, como digamos, a seguir nuestro proceso de nuestra vida, nuestro proyecto de vida, y seguir con nuestras actividades. Pero de igual manera son situaciones que en la vida, pues ya después de unos episodios y unas situaciones que digamos, experiencias que vive el ser humano, que son, digamos, inadecuadas o que de igual manera ciertas manías, ciertos descuidos, ciertos pensamientos, ciertos, digamos, situaciones a nivel mental que se generan, que uno dice, deben de consultar un profesional de la salud y que de igual manera el profesional de la salud, quien medica es el psiquiatra y él es el quien decide qué tratamiento seguir. Entonces,
Se llega, como digamos, a la medicación debido a que hay unos procesos, hay unas evaluaciones neuropsicológicas, hay unos planes terapéuticos y hay unas situaciones de remisión que uno dice, hay que remitir a psiquiatría para que de igual manera eh, lleve a cabo como un tratamiento a nivel farmacológico y que se pueda llevar a cabo un plan terapéutico a nivel psicológico. Hemos terminado como todo el tema de los estabilizadores del humor y de los de los grupos farmacológicos que son más vicientes, digamos, en nuestras problemáticas a nivel familiar, porque de igual manera este tipo de medicamentos no solamente son consumidos por niños, sino también por los adultos. Entonces, a nivel familiar, esto también se puede vivir y que de igual manera este proceso, este proceso es muy importante, pero a la vez lo desconocemos totalmente. Hay un diagnóstico que quise pues generar, que de igual manera hay instituciones en el que se maneja de manera relevante todo el tema del de la salud mental asociada a la medicación. Y hay veces que como docentes o como padres de familia no sabemos o tenemos el desconocimiento de llevar a cabo, digamos, esa pastillita rosadita, blanquita, esa perlita o esa capsulita que se introduce en el organismo va a generar ciertas molestias. O sea, y son unas molestias que al iniciar el tratamiento deben perdurar hasta que el organismo se adapte a la pastilla y pueda generar, digamos, un equilibrio a nivel emocional. Hay una justificación que, pues, María nos quiere, pues, como dar desde todo el tema de la docencia para que ella nos dé, como, digamos, esa justificación. Bueno, acá en Colombia estamos regidos por el decreto 1421, que es la atención de la población con discapacidad, ¿cierto? Entonces dan todas las orientaciones para que las instituciones educativas, tanto privadas como oficiales, den una buena calidad a esta población. Y la ley 2216, que es la ley de los trastornos. Entonces ahí también nos dan esas orientaciones para el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes. Dentro de esos requisitos o de lo que plantea el decreto y la ley es que al iniciar el año, todos los grupos deben hacer una caracterización de aula, donde en esa caracterización de aula está determinada que la cantidad que tienen un diagnóstico por discapacidad, por trastorno, por el menor infractor, por los chicos consumidores, por las madres gestantes, por el tema de los extranjeros, para que el docente de aula pueda tener claridad qué población, cómo es ese grupo que tiene, es tan diverso y de esa manera pueda planear esas actividades, plantearlas teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales, las necesidades educativas grupales y las necesidades educativas individuales. Y para ello plantea tanto el decreto ley 2116 de que se ciñan al diseño universal del aprendizaje y al diseño universal de la evaluación, para que le puedan dar respuesta a la población que se tiene en el aula. Y a partir de ahí, cuando se hace esa caracterización y se hace toda esa evaluación, se entra a mirar si se hace una observación en el tema de los dispositivos básicos de aprendizaje, en el tema de la lectura y escritura, las habilidades adaptativas, y a partir de ahí se mira si se requiere de un plan individual de ajuste razonable, donde el estudiante va a recibir la misma temática de todos sus compañeritos, pero en el momento de realizar la actividad le van a reducir entonces el caso de la ansiedad, en el caso de la depresión, pues sabemos que no va a poder hacer 20 ejercicios, entonces de acuerdo a ese estudiante se le van a hacer 8,
5 o 10, de acuerdo pues a la situación de cada, por eso dice individual. Ese ajuste razonable es de acuerdo a esa necesidad de ese estudiante, teniendo en cuenta todas sus características, su diagnóstico, la medicación que tiene y lo que en un momento dado los efectos secundarios de esta medicación. Se termina con un acta de acuerdo, tanto la familia como la institución educativa y el estudiante llegan a unos acuerdos. Y dentro de esos acuerdos está de que la familia no retire la medicación, porque se ha dado el caso de que cuando comienzan los niños con diarrea, cuando ven los niños que son sonolentos, entonces no, mi niño está perdiendo el peso, yo lo estoy viendo muy decaído, yo no lo estoy viendo bien, y ellos retiran la medicación, lo que hace que el niño entre pues como en una decaída mucho más grande. Eso como a partir pues como desde el marco legal, ¿sí? Y de lo que es, el ministerio le pide a una institución educativa. Bueno, es de mucha importancia pues como todo el tema que dice María Isabel, porque igual manera eso ya está dentro de las instituciones, todo ese marco legal y esa caracterización que se debe realizar. Y es de gran importancia, por ejemplo, que sus psicoeducadores, pues sus orientadores o sus psicólogos que están en las instituciones, digamos, se apropien de todo el tema, pues como digamos, de la medicación, pues todo el tema de la enseñanza y el aprendizaje, porque realmente es psicoeducar a padres de familia, psicoeducar a docentes y psicoeducar al niño. Entonces, este tema de intervención es de igual manera de mucha importancia y de igual manera es de llevar a cabo esa sensibilización en todas las situaciones que se pueden generar tipo de diagnóstico en el tema de la salud mental. Es de gran importancia como es. Em, Ahí, pues yo quiero pues como llevar a cabo los factores que son relacionados en el incumplimiento del tratamiento farmacológico. Hay unos factores relacionados con el paciente, o sea, el grado de severidad de los síntomas. O sea, el ensayo es pobre, o sea, se creen enfermos, entonces que porque están enfermos no pueden hacer, digamos, alguna actividad, no pueden estar, eh, llevar a cabo, digamos, ciertas funciones, entonces, un rótulo de diagnóstico. El abuso del alcohol y las drogas, o sea, eso no va a ayudar en la adherencia al tratamiento. Hay unos factores relacionados con la medicación, que son los efectos secundarios y las dosis excesivamente altas. Cuando hay efectos secundarios en el inicio del tratamiento, es natural. Cuando los efectos son, digamos, muy graves, pues, digamos, pueden generar, digamos, que tengamos que irnos por un servicio de urgencias. Pero también hay que tener en cuenta esas dosis excesivamente altas, pues que yo le decía a usted, pues les decía, en realidad entre más dosis altas no es que me voy a recuperar lo más pronto, no. Eso hay que llevar a cabo un proceso, hay unas dosis plenas que se deben de llevar a cabo y hay unos días de tratamiento. Hay factores relacionados con el entorno, el soporte o supervisión inadecuada, las barreras prácticas como la falta de dinero. Por ejemplo, no ir a reclamar los medicamentos porque muchas veces no hay para los pasajes o no puedo ir a la cita con psiquiatría porque realmente me queda muy lejos. O sea, hay veces sacamos ciertas justificaciones y digamos muchas veces para el término o el tema de salud mental, pues no le hacemos como mucha fuerza como, digamos, al tratamiento. Entonces, ahí no se va generando como la adherencia. Hay unos factores relacionados con lo clínico, pues, la alianza terapéutica pobre. O sea, hoy me voy a tomar la pastilla, mañana no me la voy a tomar, mañana me la tomo o pasado mañana no me la tomo. Entonces, hay como ese tipo de situaciones que se pueden generar. Eso
Esos son, digamos, los factores relacionados en todo el tema del cumplimiento del tratamiento farmacológico. Hay unas, a nivel psicológico, podemos decir, pues he colocado como 4 puntos el tema de psicoeducar a la familia frente a la enfermedad del paciente, con el fin de que exista la adherencia al tratamiento y que posibilite el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. Realizar psicoeducación frente al uso adecuado de los medicamentos y a la vez identificar los mitos que la paciente puede tener frente a ellos. Entonces, hay veces catalogamos quizás a los niños porque tienen un diagnóstico como si fueran loquitos, pero en realidad no son loquitos, simplemente van a generar, como digamos, una estabilidad emocional, un equilibrio a nivel mental, utilizando, digamos, un tratamiento farmacológico. Eso se utiliza con el fin de trabajar en una desensibilización sistémica frente al bloqueo. O sea, muchas veces hay una negación en las familias, tanto los padres, debido a que hay ciertos comportamientos en los niños y mira, esto puede generar, digamos, ciertos diagnósticos que uno dice, no, no acepto que mi niña tenga, digamos, esta patología. Hay que realizar terapia familiar, viendo comunidad familiar y no exclusiva del paciente. O sea, esto es en conjunto, no solamente los niños, sino también los padres. Y también toda la red familiar que está alrededor de él. Importante trabajar en la recuperación de las pautas de comunicación más saludables y entender y modificar los síntomas como producto de malestar y sistema familiar. Y acá es una parte muy importante que es el cuarto punto, la programación de las actividades, donde va a contrarrestar todo el tema del tratamiento, que es para su objetivo, su plan terapéutico y su plan de adherencia en el tema farmacológico. Entonces, para no generar, digamos, como, digamos, una inestabilidad a nivel emocional, sino que simplemente la actividad y la programación de estas actividades pueden generar una situación de alivio en los pacientes para llevar a cabo sus actividades nuevas. Bueno, yo creo que yo ya voy finalizando como digamos la ponencia. Les quiero recomendar esta página. En esta página tenemos como, digamos, podemos buscar los medicamentos para qué sirven. Ya les voy a mostrar como digamos la página. ¿Para qué sirven estos medicamentos? La ven por aquí. Es una página eh, que podemos utilizar, que se llama DRUGS. Entonces acá dice drogas y medicamentos de la A a la Z. Entonces ahí nos va a ayudar a buscar, digamos, por ejemplo, queremos saber la fluoxetina. Eso viene en inglés y en español. Entonces buscamos fluoxetina. Entonces la fluoxetina nos va a decir para qué sirve, qué efectos tiene el medicamento, qué efectos tiene el medicamento en esta página. Español, nos vamos a fluoxetina o clomipramina. La clomipramina es otro medicamento, pero acá nos aparece, digamos,
toda la información, dice que se utiliza para un síndrome serotonérgico, es poco común, hay interacciones, o sea, qué interacciones tiene que ver con los alimentos, o sea, es una página que nos puede ayudar mucho, pues, como para todo el tema de farmacológico que podemos efectuar. Y allí podemos encontrar, digamos, qué interacciones puede tener, cómo se puede utilizar y que em, es una buena herramienta para, digamos, este gamaje de medicamentos que podemos utilizar, digamos, a nivel familiar y a nivel de muchas situaciones, a nivel, de muchas enfermedades que se puedan surgir. Bueno, yo ya he finalizado, no sé si hay pregunta o algo, una duda, pues igual acá estamos eh, para escucharlos, para responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Diego y María Isabel, por toda la organización y este compartir tan importante. Yo voy a pasar la palabra a Rosana y también te pregunto algo. Si puedes compartir con nosotros tu presentación, porque para mí está riquísima. Y si te parece bien, que pueda compartir con nosotros. Si puede mandar por el chat. Claro, yo se las comparto. Sí, por Con el, la palabra, Rosana. Gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Hay dos o tres preguntas. Una, Karina nos decía cuál era cuándo le dan a los pacientes con fibromialgia, porque no se escuchó bien. Eso, ¿cuál es el medicamento? Bueno, vea, en cuanto a la fibromialgia, pues por lo regular eso da en pacientes adultos. En la fibromialgia siempre utilizan los moduladores del dolor. ¿Cuál es el modulador del dolor? Es la dulocetina. O sea, utilizan la dulocetina o pueden utilizar la venlafaxina. Lo que pasa es que eh, cuando se genera a nivel de los huesos, mucho dolor, siempre tiene que ir asociado un antidepresivo. ¿Por qué? Porque el antidepresivo a nivel cerebral va a modular y controlar el tema del dolor. Entonces, cuando controla el tema del dolor, va a generar en el paciente la paciente no va a estar tan ansiosa, va a estar más tranquila y porque de igual manera cuando nosotros tenemos un dolor nos va a generar mucha ansiedad, nos va a generar mucho, incluso hasta mucho, la paciente va a tener que pujar, pues tener como cierto pujo porque de igual manera el dolor es incontrolable. Entonces, aparte de tener, digamos, un analgésico en su tratamiento farmacológico y tener, digamos, una pastilla para el dolor neuropático, es necesario que también tenga ese modulador del dolor que es la dulocetina, que ese ya nos, pues, que se da, pues, se formula también dependiendo del peso, porque eso viene de 30 miligramos y de 60 miligramos. Entonces, es como siempre debe ir asociado como ese modulador del dolor para poder generar. Bueno, ahí agradecen por la respuesta. Muchas gracias. Otra pregunta que hacía Adriana, ¿en qué caso sería diagnosticado estos medicamentos si se refería a la línea de alprazolam y Xanax, etcétera? En un niño. Bueno, en un niño, por ejemplo, digamos, ahí hacíamos el caso de la niña que se le generaba, digamos, hay las benzodiazepinas, porque están las benzodiazepinas y las no benzodiazepinas,
son utilizadas para todo el tema de los agentes de ansiedad y para dormir. Pero resulta que eso también viene asociado como a todo el tema del trastorno afectivo bipolar, al todo el tema de la depresión, a todo el tema del, digamos, de esa pérdida de ese desinterés. Entonces, lo que ayuda estas benzodiazepinas es para generar en el paciente esa estabilidad emocional. Pero de igual manera, estos benzodiazepinas, como son tan delicadas y son tan adictivas, siempre tienen que ser diagnosticadas por un profesional de la salud, que es el psiquiatra. Entonces, el psiquiatra las formula, pero de igual manera hay que tener presente, las formula para el trastorno de, digamos, de pánico, para también para los trastornos del sueño, para los agentes de la ansiedad y muchas veces para manejar todo ese tema de una depresión mayor ya muy generalizada. Entonces, hay que tener cuidado como cuando se formulan estos que terminan en PAN o LAN, que son alprazolam, lorazepam, clonazepam, que es el ribotril. Entonces hay que tener como mucho cuidado en los efectos que causa este medicamento y que no son de venta libre, son de venta a nivel, pues, hospitalario o a nivel de las EPS. Bien, muchísimas gracias, Diego. Otra de las preguntas es, Susana nos dice que trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad y otras comorbilidades. ¿Los síntomas adversos a las drogas serían lo mismo? Cuando hay síntomas, cuando ella habla de drogas, son las que llamamos estupefacientes o las drogas o los medicamentos. A ver, Susana, si quieres aclarar. Medicamentos, dice. Bueno, cuando se habla de los medicamentos, eh, ahí, pues digamos en las diapositivas les contextualicé, digamos, los efectos que puede ocasionar cuando se consumen ciertos medicamentos. Y, por ejemplo, cuando ella trabaja con este tipo de población, y cuando la población está muy médica, van a haber muchos efectos que de igual manera el uno puede generarle dolor de cabeza como al otro le puede generar sequedad bucal. Porque de igual manera los organismos son distintos y cuando se consumen los medicamentos a todos, o puede que a uno los alivie, o puede que a otros no los alivie, o puede que haya, digamos, ahí es cuando se llama una falla terapéutica. Hay fallas terapéuticas cuando, digamos, uno puede decir, el tratamiento no me funcionó, pero también hay que darle tiempo al tratamiento. O sea, hay medicamentos que para los organismos, o sea, les cae, o sea, los mejoran bien, pero como hay organismos en que su proceso puede ser lento o en el que en su proceso es fallido, porque de igual manera hay veces no pueden funcionar. Perfecto, muchas gracias, Diego. Otra pregunta era el tema de los miligramos, o sea, la cantidad que puede variar respecto al tema de lo que el chico puede llegar a alcanzar y digamos, los efectos secundarios, que entiendo que una cosa es cuando le dan baja dosis y otra cosa es cuando la dosis es altísima. ¿Cómo es la variable? Bueno, en estos medicamentos que se manejan pues como digamos para todo el tema de salud mental, tienen sus concentraciones ya fijas. O sea, por ejemplo, hay presentaciones que vienen hay presentaciones que vienen de 2 miligramos, hay presentaciones que vienen de 0,25 miligramos o de 0,5. Entonces, de esos medicamentos tienen sus dosis bajas y sus dosis altas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un lorazepam, el lorazepam viene de 1 miligramo. Entonces, en ese 1 miligramo estamos hablando, digamos, de un tratamiento y una dosis baja.
Cuando hablamos de lorazepam, 2 miligramos, estamos llevando a cabo, digamos, un tratamiento altico. Entonces, de igual manera, cada presentación del medicamento trae su dosis. De igual manera, son presentaciones que ya el laboratorio saca y son presentaciones en las que, digamos, el profesional de la salud escoge debido a sus signos, sus síntomas, sus conductas, sus movimientos involuntarios. Él es quien decide qué dosis debe manejar y cómo la debe llevar. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradecemos porque nos viene muy claro para todas las realidades que tenemos en el colegio, en los colegios en plural, y cada vez tenemos más situaciones con alumnos, gracias a Dios, ¿no? Que tienen medicamento. Antiguamente a veces se consideraba el chico problemático y se lo dejaba ahí y a veces pasaba esto que repetía y demás. Así que te agradecemos tu grado profesional, el de Isabel con la práctica, la teoría práctica. Eso viene muy bien porque lo mismo que vos decías muchas veces no sucede en el colegio y ahora uno aplica también a poder trabajar junto con el gabinete, le decimos aquí, equipo de orientación escolar, que son psicólogos, psicopedagogos y demás profesionales del equipo, pero que está atento y no trata, simplemente está atento para derivar y hablar con la familia. Así que muchísimas gracias a todos, especialmente Diego y María Isabel. Con mucho gusto, lo que les pueda colaborar a la orden. Yo vi por allá que estaban hablando de que si el autista se medica, desde mi experiencia, el niño como tal con el Asperger no, o con el autismo no se medica, a no ser de que esté asociado a ansiedad. Entonces es como, pues en la experiencia Para con los aclarar. chicos, es como para aclarar cuando hablaban eso, no a todos los autistas se les medica. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Espero haber, como digamos, generar a ver un conocimiento, una nueva experiencia, porque de igual manera esto es muy importante. De igual manera esto nos sirve para nivel institucional, para nivel familiar, para nuestros contextos de enfermedad, porque de igual manera eh, el saber un poquito de los medicamentos, el saber cómo se usan, cómo se manejan. Hay veces hay medicamentos que hay que tener refrigerados a ciertas temperaturas, hay medicamentos que hay que tenerlos, digamos, a temperaturas ambientes como digamos, no húmedas, porque a veces los medicamentos no pueden estar en unas zonas húmedas. A veces guardamos los medicamentos en el baño. Entonces, esas son unas recomendaciones que deben de tener, digamos, ustedes, pues, y que también lo socialicen con otras personas, porque de igual manera los medicamentos también, digamos, en estas, pues, guardándolos, digamos, en el baño, pueden generar hongos. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con eso. Entonces, eh, me encantó conocerlos, me encantó verlos. De igual manera, espero volverlos a ver. Para mí es una satisfacción, digamos, regalar conocimiento y que de igual manera pueda aprender muchas cosas. Entonces, Dios los bendiga. Dios los bendiga y muchas gracias. Unidos en oración por todos los proyectos que hacemos en pro de los más pobres.